Hola gente, bueno, hoy empezamos un nuevo tema. En particular nos va a brindar unas herramientas que van a contribuir y mucho a la resolución de límites, en particular los límites indeterminados. Ese va a ser el objetivo fundamental de la clase de hoy. Cómo superar las indeterminaciones por otras herramientas que no son las algebraicas, que ya sabemos usarlas. Este es uno de los teoremas más importantes del cálculo diferencial. Se llama el teorema de Rolle porque lleva el nombre del matemático, digamos, que lo sistematizó mejor. Y nos da una vía o nos dice en particular dónde buscar los extremos de una función. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de funciones acotadas, superior o inferiormente, o funciones acotadas sencillamente para llamarlas las que están acotadas por encima y por debajo? Bueno, este teorema precisamente nos dice dónde buscar los puntos máximos y mínimos, si es que existen, de una función. Recuerden que el teorema dice que si la función es derivable en un punto y en ese punto alcanza un extremo, entonces la derivada vale 0. Geométricamente lo que significa es que la recta tangente a la curva en dicho punto es paralela al eje X, porque la derivada es la pendiente, ¿verdad? Una cosa que tenemos que destacar es que no necesariamente estamos diciendo que hay un único punto, puede haber varios puntos, ¿verdad? Imagínense el seno de X entre 0 y 30 pi. Alcanza su máximo y su mínimo varias veces y en todos esos máximos y mínimos la recta tangente a la curva es paralela al eje X. En algunos libros, por ejemplo, no, el teorema de Rolle se escribe de otra manera, diciendo que entre dos ceros de la función derivada, para una función que es derivable, siempre existe un cero de su función derivada. Es más, de hecho, si yo escribo esta función auxiliar, lo que estamos diciendo es que este corolario, o sea, esa consecuencia, no solo que no es que se puede deducir del teorema de Rolle, sino que además es equivalente a él. Por supuesto que si estamos pensando así, lo que estamos, probablemente surge la pregunta, ¿y si la derivada no es 0, puedo encontrar alguna otra relación con pendientes? Bueno, ese es el resultado que veremos a continuación. Y como les decía, este resultado que se llama teorema de los incrementos finitos del valor medio o de Lagrange, me permite que bajo determinadas condiciones, es decir, continua en el intervalo cerrado y acotado y derivable en el interior, entonces va a existir al menos un punto en el interior de dicho intervalo tal que la derivada vale esto. Pero esto que está a la derecha acá es ni más ni menos que la pendiente de una cuerda que pasa por los puntos A, f de A, B, f de B. Con lo cual, en realidad, es una versión generalizada del teorema de Rolle, por eso en ocasiones también se le llama así, teorema generalizado de Rolle. Aquí se ve perfectamente lo que acabo de decir. El punto de la cuerda esta, de la secante, el de la izquierda es AF de A y el de la derecha es BF de B. Y precisamente el punto donde la recta tangente es paralela a la cuerda es ni más ni menos que ese punto C que dice el teorema. Este teorema, el teorema de Lagrange o de Rolle generalizado, como quieran decir, de los incrementos finitos, del valor medio, del cálculo diferencial, es el que me da una herramienta fundamental que está dada en el teorema de Cauchy. En realidad el teorema de Cauchy puede entenderse como la aplicación del teorema de Lagrange a dos funciones simultáneamente, a f y a g.
Ustedes saben que si yo tengo el límite de una fracción, el límite al infinito de una fracción en cual el numerador tiende a infinito y el denominador es constante, ese límite es infinito. Por otra parte, si yo tengo una fracción y el denominador es constante, perdón, el denominador tiende a infinito y el numerador es constante, ese límite es cero. Sin embargo, ¿qué pasa cuando yo tengo el cociente de, o sea, el límite de una fracción que al final me da el cociente de dos infinitos, o sea, infinito sobre infinito? ¿Qué hacemos acá? Bueno, en este caso decimos que estamos en presencia de una indeterminación y este teorema de Cauchy que acabamos de ver es la herramienta fundamental para resolver estas indeterminaciones. En este caso, por ejemplo, cuando x tiende a 2, nosotros teníamos 0 sobre 0 y ustedes saben que por transformaciones algebraicas podíamos calcular el límite y se puede, digamos, después de simplificar me da el valor correcto 4. ¿También podemos usar otras herramientas? Sí, ustedes van a ver que sí. El teorema de Cauchy lo que me está diciendo es ni más ni menos que esa indeterminación yo la puedo salvar derivando arriba y abajo de esa fracción. Por tanto, la derivada de x2 menos 4 es 2x con respecto a x. Y la derivada de x menos 2 con respecto a x es 1. Con lo cual me da 2x sobre 1, que es 2x. Cuando x tiende a 2, tengo 2 por 2, 4, que es el mismo valor que obtuve anteriormente. Eso es lo que se llama la regla de L'Hopital. Y me dice que si este límite de un cociente es indeterminado, ya sea 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, entonces lo puedo calcular o puedo intentar resolverlo calculando la derivada del numerador y del denominador y evaluando a ver si ya se superó la indeterminación. Ojo que a veces no podemos cometer errores al aplicar las reglas. Se recomienda que cada vez que usted aplique la regla, evalúe antes de seguir. ¿Por qué? Porque en este caso ustedes se dan cuenta que ya se superó la indeterminación porque eso me da 0 sobre 1, que es 0. Si vuelvo a derivar, ya me da un resultado erróneo. Es decir, cada vez que aplique la regla, que no es la regla del cociente, sino derivar el numerador y derivar el denominador, entonces tengo que evaluar para ver si se superó o no la indeterminación. Bueno, aquí tenemos las 7 indeterminaciones que se presentan para resolver. Las dos primeras ya sabemos que las podemos superar o por transformaciones algebraicas o aplicando la regla de L'Hopital en su expresión más concreta, que es derivando arriba y abajo. La tercera, infinito por cero, lo que tenemos que hacer es convertir este infinito por cero en una expresión que nos lleve a la indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Y entonces ahí le aplico L'Hopital. Las indeterminaciones, estas 4 de acá de la línea de abajo, la primera, infinito menos infinito, lo que tengo que hacer primero es sacar un factor común y llevarlo a la forma infinito por 0 o 0 por infinito, en cualquiera de las dos expresiones. Y a partir de ahí llevarla entonces a las expresiones 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Que no es el caso de las indeterminaciones exponenciales, que como les dije eran 7, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacer en este caso? Primero vamos a resolver algo. 0 por infinito, ¿por qué no está en el listado? Bueno, el problema es que 0 por infinito no es una indeterminación. Bien, si les
les reto o por lo menos los invito a tratar de demostrar esto. Si no, después en el grupo resolvemos entonces esta cuestión. Aquí tenemos un ejemplo de infinito por cero y cómo se procede para llevarlo a 0 sobre 0 y después aplicarle L'Hopital. Esta, como ven, es una indeterminación del tipo infinito menos infinito. Se saca factor común, se encuentra denominador común, perdón, y se reduce a la forma 0 sobre 0. Y de ahí ya yo puedo aplicarle L'Hopital hasta que supere la indeterminación. Como les decía, se aplica el L'Hopital hasta que supere la indeterminación que me lleva al resultado correcto del límite, 1/2. En el caso de las indeterminaciones exponenciales 1 al infinito, 0 a la 0 e infinito a la 0, lo que se usa es un recurso, después yo les voy a pasar por el grupo exactamente cómo es que se obtiene esta expresión de acá. Eso habitualmente lo hago en la pizarra, pero bueno, no tenemos, yo les voy a pasar por el grupo la deducción para que vean que en realidad lo que termina haciendo es calcular un límite de una expresión determinada. Bien, pero eso va a ser muy fácil, ustedes lo van a ver y no vamos a tener ningún tipo de problema en entenderlo. Bien, bueno. Eso es todo por hoy, así que seguimos en la próxima clase con este nuevo tema. Nos vemos.